Buen día, amigo, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Hoy tengo un video muy especial para vos. Yo creo que va a ser muy útil. Pero no estoy sola hoy. Hoy tengo una invitada especial. Con ustedes, la valija. Hoy vamos a armar una valija para irnos de viaje. A un viaje imaginario, porque no tengo ningún viaje planeado, pero no está de más saber armar una valija, ¿no? Ay, la abrí mal. Antes de hacer la valija hay un par de cosas. ¿Escucharon eso? Fue un trueno, porque está lloviendo. Antes de armar la valija hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿cuántos días voy a viajar? No es lo mismo armar una valija para una escapada de 3 días que para un viaje más largo, de 2 semanas o incluso 2 meses. Entonces la duración del viaje va a determinar la cantidad de cosas que voy a llevar, ¿no? Número 2, es importante pensar la época del año en la que estamos viajando. No es lo mismo preparar una valija para viajar en verano que para viajar en invierno, por ejemplo, ¿no? Los dos extremos. Repasamos las estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. Y entonces el clima va a determinar el tipo de ropa que usemos también. Número 3, tenemos que pensar qué tipo de actividades vamos a hacer en el viaje, ¿no? Vamos a nadar en la playa, vamos a esquiar en la nieve, vamos a caminar en la montaña, vamos a ir a fiestas de noche, vamos a ir a restaurantes elegantes. Tenemos que pensar en qué actividades vamos a hacer en nuestro viaje y de acuerdo a eso vamos a elegir la ropa y las cosas que llevemos. Y por último, número 4, algo que pienso mucho es el límite que tengo de peso que puedo llevar en la valija. No es lo mismo armar una valija de 10 kilos que una valija de 20 kilos. Entonces yo siempre tengo en cuenta eso para pensar si puedo poner toda la ropa que yo quiera o si tengo que ser más estricta a la hora de elegir la ropa, ¿sí? Entonces con eso en mente vamos a armar esta valija hoy. Yo siempre empiezo con una lista. Ya tengo varias listas en mi celular de viajes anteriores y lo que hago es adaptarlas al viaje que tenga en ese momento. Por ejemplo, acá les muestro la lista de mi último viaje, que fue mi viaje a Chile, que si quieren ver el video se lo recomiendo. Entonces hoy vamos a armar una valija para viajar una semana en otoño a una ciudad. Entonces empecemos. Vamos a empezar con 2 pantalones a la valija. Después tenemos 2 shorts, 4 remeras. 1, 2, 3 y 4. Vamos a agregar 2 buzos. Tenemos también una campera que, como es muy grande, esta la llevo conmigo, no la guardo en la valija. Seguimos en otro ángulo. Nos habíamos quedado en la campera. Está acá. Cambié de ángulo para poder probarme un poco las cosas. Esta es una campera de invierno. Y entonces normalmente la voy a usar solamente si hace mucho frío. ¿Qué más? Tenemos acá la lista. Una bufanda. ¿Qué tal? Nada mal, ¿eh? Nada mal. Me queda bien con la remera negra. Una bufanda. Un gorro. Este gorro me lo tejió una amiga mía. Es un regalo. Por eso lo quiero mucho. Porque tiene el amor de mi amiga.
unos guantes. Estos guantes tienen la particularidad de que podés sacar los dedos. Está bueno cuando hace frío, pero por ejemplo necesitas usar el teléfono. Y tienen acá esto para taparte los dedos, pero los pulgares siempre quedan descubiertos, lamentablemente. Y tiene acá un botón, no sé si se ve, un botón para cuando te lo sacas engancharlo acá. Y así esta tapita no te molesta. Un pijama, yo tengo acá un camisón. Está re viejo este camisón, pero funciona. Un traje de baño, yo tengo una bikini. Para los pies, zapatillas. Bueno, estas obviamente son zapas de trekking. Si no, también llevo unas más urbanas. Unas hojotas, sobre todo para bañarse. Una toalla. Un piloto de lluvia, por si me agarra la lluvia. ¿Qué más? Y la ropa interior, que obviamente no voy a mostrarles mi ropa interior. Y cuando viajo también llevo un neceser y acá pongo todas las cosas de limpieza y cuidado personal. Por ejemplo, pongo el cepillo de dientes y la pasta dental. Este es un kit de viaje chiquitito. Hilo dental, peine, desodorante. Este es un desodorante en crema, jabón, crema para la cara, un gel para limpiar la cara, crema para el cuerpo y también aparte llevo un shampoo y una crema enjuague. Y finalmente quiero mostrarles algunas cosas que guardo en la mochila, que la mochila siempre la llevo conmigo. La valija en general la despacho. Esto quiere decir que la entrego para que la pongan en la bodega del avión. Pero esta viene conmigo. Y entonces algunas cosas que llevo son la billetera con la plata y con las tarjetas de débito y de crédito. Y llevo mi DNI. Miren, este es mi DNI. Acá tenía 19 años. Era una bebita. Y si no, también tengo el pasaporte de la República Argentina. Y en esta foto, este es nuevo, lo renové hace poquito. El pasaporte dura en Argentina 10 años. Entonces lo hice hace 10 años, se me venció y este es nuevo. Estoy muy contenta porque miren cómo salí en la foto. Bastante bien, ¿eh? Estoy contenta. Y bueno, además de eso, llevo una botella de agua, llevo mis lentes de sol, llevo mis auriculares y un libro. En este momento estoy leyendo El libro de la selva. Es muy divertido, muy entretenido. Es un libro para chicos, así que es fácil de seguir. Y bueno, cuando terminamos la valija, lo que hacemos es cerrarla con el cierre. Acá mi valija tiene estos cositos para engancharlo, una cuestión de seguridad, y acá tiene la clave. Acá uno pone la clave. Yo siempre me la olvido, entonces si te la olvidas, igual acá puedes poner un candado. Y bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Fue un poco difícil filmarlo sin trípode, pero espero que haya salido algo decente. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.